buenas tardes, bienvenidos mis hermanos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas hoy, miércoles culto de adoración. Seguimos con el seminario Cristo Sumo Sacerdote número 8. Y para los hermanos de Fort Worth Norte les pedimos también que sigamos orando por la familia de nuestro hermano José Antonio Gutiérrez. Les pedimos mucho que también nos sigan por Facebook y YouTube, y por favor si pueden prender la campanita de notificaciones para que ustedes todos sean notificados cada vez que subamos un video a YouTube. Ahora, si continuamos, por favor, Arturo, con la lectura de esta tarde. Hola hermanos, la lectura bíblica se encuentra en Hebreos 9 al 3. Y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Gracias Arturo por la lectura de esta tarde. Hermanos, si me acompañan en una oración, les pido que inclinemos nuestras cabezas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias primeramente por la vida y la oportunidad de que tú nos das aquí, de estar para servirte, Padre. Te pido una gran bendición para este culto de adoración, que sea de tu agrado. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, que sea instructiva en nuestras vidas y que nosotros podamos entenderla para aplicarlas también a nuestras vidas. Ayúdanos a andar en tus caminos. Y te pido, Padre, que tú asistas, que tu Espíritu Santo asista en nuestros hogares, en donde quiera en el mundo que estemos tus hijos, allí tú estés. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos ahora con el himno lema, que es el número 32. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta reunión de culto de oración en el cual nos congregamos a través de este hermoso medio de comunicación para estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, es un placer, un gusto para mí darles esta cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesús en un episodio más en el estudio de este apasionante, hermoso y edificante seminario llamado Cristo Sumo Sacerdote. Quisiéramos entonces comenzar con una oración y en forma muy particular elevar el nombre de uno de nuestros hermanos, miembro de nuestra congregación, al cual tenemos a nuestra iglesia en ese preciso círculo de oración familiar. Y hoy corresponde orar por nuestro hermano José Antonio Gutiérrez. Deseamos, mi querido hermano Gutiérrez, que el Señor lo prospere, lo bendiga, lo proteja y lo mantenga fiel hasta el día en que usted, nuestro buen Dios, podrá venir a buscarnos. Por tanto, al hermano José nos queda animarlo a perseverar hasta el fin. El Señor no demora y está próximo a venir. Bien, siendo que tenemos esta oración por el seminario y por nuestro hermano José Antonio Gutiérrez,
deseamos entonces elevar esta plegaria ante su trono. Oremos. Querido Dios, en este momento hemos elevado el nombre de nuestro hermano Gutiérrez ante tu presencia y queremos suplicarte que tu Santo Espíritu esté con él, para que lo mantenga en la fe victoriosa en Cristo Jesús y para que, Señor, perdure hasta el día de tu maravillosa venida. Por otro lado, imploramos también que tú me guíes en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de esta hermosa doctrina, la doctrina del santuario celestial, y lo remarca en el libro, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, escrito a título personal, es mi opinión, por el apóstol San Pablo. Y enseñándonos precisamente en esa hermosa carta a los Hebreos que está en el Nuevo Testamento, porque hay algunos que piensan que la doctrina del santuario era solamente para los judíos, que eso quedó en el pasado y que no es necesario ni siquiera estudiarlo hoy, porque perdió vigencia. Pero muy por el contrario, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento enfatiza y sostiene en forma bíblica, en forma correcta, en forma verdadera, esta maravillosa doctrina que ha quedado casi podríamos nosotros decir al olvido. Pero he aquí que en la carta a los Hebreos el apóstol San Pablo nos está desafiando a redescubrir esta verdad que ha sido un poco olvidada. Queremos, por lo tanto, allí hacer referencia en Hebreos el capítulo 9, versículos 2 en adelante, a manera de refrescar un poco lo que analizamos en previos seminarios, episodios, diciendo lo siguiente: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por lo tanto, dice en la descripción: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí vamos a hacer un alto. Hoy nuestro tema específicamente será captar el significado de la doctrina, basándonos, como hasta aquí hemos estado explicando, en el tabernáculo que Dios le reveló a Moisés, y que por lo tanto ese tabernáculo hecho en el desierto de alguna manera iba a enseñar mensajes y lógicamente verdades espirituales para el robustecimiento y el conocimiento de la fe de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Lo que pasó en la antigüedad todavía tiene vigencia hoy, y vamos a seguir descubriendo a medida que avanzamos
en estos nuevos episodios que nos queda por exponer. Por lo tanto, aparece aquí, hermanos y hermanas, una descripción de lo que el apóstol Pablo nos está queriendo presentar. ¿Cómo es que estaba ese tabernáculo distribuido? Nos habla de 2 recámaras, nos habla de 2 partes y describe allí cada uno de los elementos, los mobiliarios que estaban allí para darnos una enseñanza, un significado espiritual, un aspecto revelador del plan de salvación. Solo que en esta parte, la del tabernáculo, habla acerca del ministerio celestial de Jesús, ya no el ministerio terrenal, sino que ahora se enfoca la enseñanza en el lugar santísimo, en el lugar santo, y por supuesto es en la tienda, allí dentro, con 2 recámaras, en donde se hace un ministerio diferente. Ya no Jesús como Cordero, porque eso fue, como dijimos y analizamos, en el ministerio terrenal, en el atrio, ¿no es cierto? Y dijimos que Jesús terminó en una manera perfecta, en una manera maravillosa, portentosa, la primera fase de la salvación, venir como Cordero. Pero ahora, después de su resurrección, Jesús asume otra responsabilidad, la de ser sacerdote, sumo sacerdote, ya no de un sacerdocio levítico, como era en tiempos de Moisés, sino de un sacerdocio, nos dice el apóstol San Pablo en esa carta maravillosa a los hebreos, que es en realidad en un ministerio superior, del orden de Melquisedec. Por lo tanto, ahora vamos a concentrarnos, y ya lo hicimos en parte con el episodio anterior, en donde analizamos brevemente, rápidamente, el primer departamento, la primera recámara, transponiendo entonces el primer velo, que era la entrada al santuario. Como podemos ver en esta figura, encontrábamos en el lugar santo, así llamada la primera cámara, 3 mobiliarios importantes. Uno, hablamos de el candelabro, otro, los panes de la propiciación, y en el medio, el altar del incienso. Adelante del segundo velo, es decir, un hermoso velo decorado con querubines, de figuras de querubines, en donde hacía separación ese velo, el segundo velo, la separación de la primera recámara, ¿no es cierto?, el lugar llamado santo, de la segunda recámara llamado el lugar santísimo. Hoy vamos a avanzar un poquitito más y vamos a descorrer el velo que es llamado el segundo, y abriendo ese velo habría una escena distinta, diferente. La pieza fundamental, la pieza central, era un arca. Pero vayamos a la imagen que queremos proyectar aquí, en donde podemos ver en esta ilustración al sacerdote oficiando una ceremonia en la cual vamos a distinguirla, porque el sacerdote está oficiando con una vestidura muy particular. Este era un momento muy solemne, pero a fin de ilustrar lo que estamos queriendo exponer esta noche, es que el velo de color azul con colores atractivos estaba decorado ese tabernáculo, ¿verdad? Había allí unos querubines. Los querubines son ángeles, una clase de ángeles que tenía la función de ser
ángeles guardianes. Podemos hablar después de las distintas clases de ángeles en la cual la Biblia nos enseña. Pero sigamos avanzando entonces en cuestión del lugar que vamos a tratar en esta noche, el lugar santísimo. Por lo tanto, allí vemos que en la figura, ¿no es cierto?, los panes, la ubicación de los panes de la propiciación, el candelabro, el incensario, ¿no es cierto?, que llevaba el sacerdote en ese evento que ya vamos a detallarlo más adelante, y delante del altar de incienso. Hablamos del significado de todos estos mobiliarios y el simbolismo que conlleva, pero detrás del altar del incienso había un gran lienzo, una gran cortina, en donde separaba la recámara anterior, llamado lugar santo, y ahora nos vamos a introducir, después de ese segundo velo, a lo que llama la palabra de Dios el lugar santísimo. Y sí, mis queridos hermanos y hermanas, Dios vive en lugares santos, en un lugar específico santísimo, porque Él es santo. Él es el que da santidad. La santidad no la conseguimos por decreto de una junta de iglesia, ni tampoco por un concilio de seres humanos en donde se le analiza la vida a alguien, algún creyente, o sea hombre o sea mujer, un hombre o una mujer de fe, sino que el que hace santo y da santidad es solo Dios. En Él hay santidad. Por lo tanto, este departamento llamado el lugar santísimo, si hubiésemos vivido en aquellos tiempos y corríamos un poco el velo, veríamos el mobiliario principal. Veríamos allí lo que ellos llamaron el arca del pacto. ¿Y qué era esa arca del pacto? Muy sencillo. Era una especie de cofre en donde se tenía allí dentro de ese cofre tres elementos importantes en la historia de la vida del pueblo de Dios. En ese hermoso cofre, decorado por fuera y por dentro de oro, que tenía una tapa, por supuesto, y esa tapa se llamaba el propiciatorio, al cual estaba sosteniendo dos querubines, ángeles de la jerarquía más alta dentro de la categoría de los ángeles celestiales. Y por lo tanto, dentro de esa caja, como decíamos, había lo más importante, junto con otros dos elementos. Y allí, por eso se le daba el nombre del pacto, el arca del pacto, porque estaban los 10 sagrados mandamientos. Aquellos mandamientos que no escribió Moisés. ¿Sabes por qué, querido hermano o hermana? Hay mucha gente que piensa que Moisés es el que escribió los 10 mandamientos, que Moisés es el autor de los 10 mandamientos. Y yo quiero enfatizar en esto. No es Moisés el autor. No es Moisés el que escribió los 10 sagrados mandamientos en un principio. Fue Dios mismo. La Biblia nos dice que Dios, en manera de una teofanía, se presenta y con su propio dedo, dice la palabra de Dios, escribió uno por uno esos sagrados 10 mandamientos. Por lo tanto, tengamos cuidado con tomar livianamente estos mandamientos que los escribió Dios en persona. No le delegó la responsabilidad a Moisés. No le permitió a Moisés escribir los 10 sagrados mandamientos, sino muy por el contrario, Dios mismo tomó la iniciativa. Dios en persona se tomó el trabajo de escribir
cada una de aquellas determinaciones. Por eso nosotros tenemos que tener respeto por los 10 mandamientos. No podemos quitar nada, ni agregar nada, ni cambiar nada. Lo que Dios escribió, Él lo ha escrito y Él no se equivoca. Él es perfecto y no hay error, ni comete equivocaciones. Pero vamos a ir entonces viendo con más detalles. Dijimos que había allí algún elemento que debiéramos entender y de alguna manera captar completamente ese significado. Aquí estamos usando esa imagen en la cual nos va a permitir, a manera de ilustración, entender a lo que el apóstol San Pablo estaba tratándonos de explicar y de enseñar en su carta a los hebreos. Por supuesto, nosotros necesitamos refrescar la memoria para algunos casos que ya lo hayamos estudiado, pero para aquellos que son nuevos en nuestro seminario y van aprendiendo estos simbolismos y estos artefactos que Dios había diseñado, ¿no es cierto? Vamos entonces a usar esta ilustración. Aquel hermosa, diríamos, pieza, en esa hermosa pieza, llamado el lugar santísimo, había otro mobiliario. Era distinto a los 3 que había en el lugar santo. Aquí había una sola pieza de central importancia. Y en ese hermoso cofre, revestido en oro y revestido por fuera y por dentro, tenía, dice la palabra de Dios, a cada extremo de ese cofre, 2 ángeles de la categoría más alta, los querubines, en donde sus alas, en una manera artística, ¿no es cierto?, se tocaban en un extremo, pero su punto de vista, sus miradas estaban enfocadas hacia adentro, miraban hacia adentro del contenido que tendría ese cofre, llamado de alguna manera arca del pacto. Decíamos también de que en ese cofre había 3 elementos o 3 objetos muy queridos por los israelitas. Y decíamos nosotros que entre lo que figuraba a manera de importancia, de exaltación, ¿no es cierto?, era el contenido de los 10 mandamientos, en donde se basa el pacto de Dios para con su pueblo, el pacto de Dios para con sus hijos, para con sus hijas. Y ese pacto que hace Dios con los seres humanos, a través de Moisés como representante del pueblo de Israel, está manifestado en los 10 mandamientos. 10 sagrados mandamientos, ni uno más, ni uno menos. Allí se centraba el foco de atención, porque no es otra cosa más que Dios, si bien es un Dios de amor, es también un Dios de verdad y un Dios de justicia. Dios hizo en un pacto en el cual, si la humanidad vivía en obediencia a esos sagrados mandamientos, Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Por eso, querido hermano y hermana, es hermoso saber que cuando un creyente acepta a Cristo o quiere permanecer o conseguir la vida eterna, hay que hacer un pacto con nuestro buen Dios, entregar nuestra vida a Cristo. Él, como Cordero, llevó nuestros pecados y ahora, como sacerdote después de su resurrección, Él se ofrece como nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros, miserables pecadores. Pero debemos entrar en ese pacto de amor, debemos entrar en ese pacto de obediencia, debemos entrar en ese pacto de fidelidad
en guardar esos sagrados 10 mandamientos. Por eso dice Jesús que si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Dijo el Señor, mis mandamientos. Esa es la manera de probar a Dios, de demostrarle a Dios de que lo amamos, de que nos entregamos apasionadamente en devoción a Él, y no se manifiesta esa devoción y esa entrega sino en séndole fiel, en cumplir lo que Él nos ha pedido. Por lo tanto, debemos nosotros tener también presentes que había dos clases de sacerdotes, pero el sacerdote que entraba al lugar santísimo no era el sacerdote común, no era el sacerdote que oficiaba el ritual diario. Había una distinción, porque cuando se entraba al lugar santísimo, debía ser por establecimiento de Dios, mandato de Dios, una vez, solo una vez al año, para hacer la ceremonia más importante, la ceremonia de conclusión de un año, con el propósito de hacer cuentas nuevas con Dios, de arreglar cuentas viejas con el Señor, de hacer un momento de limpieza, de hacer un momento de reconciliación, de hacer una acción de reconsagración y comenzar un nuevo año en paz con Dios. Por lo tanto, debiéramos concentrarnos aquí en la figura, en donde podamos nosotros ver los sacerdotes en que oficiaban el ritual, ya sea en el lugar santo o en el lugar santísimo. El sacerdocio diario, cotidiano, en los sacrificios matutinos y vespertinos, era oficiado por este sacerdote que ustedes pueden notar vestido de blanco, con elegancia, pero con sencillez, con una hermosa, un lindo turbante, con una franja, un cinturón hecho de tela de combinados y agradables colores. Pero al lado, allí podemos ver otra clase de vestimenta y con una distinción. El que vestía de esta manera, con un hermoso traje, ¿no es cierto?, en donde se mostraba allí un pectoral con piedras, que ya lo vamos a tener con más detalle. Llevaba un efod de color azul y una túnica blanca, con un hermoso también turbante, para distinguir que este sacerdote es distinto al secular, mejor dicho, al cotidiano, al sacerdocio que se realizaba y se oficiaba en la primera recámara, el lugar santo, en los oficios de sacrificio matutino y vespertino. Ahora, lo que nosotros vamos a notar es de que el sumo sacerdote, el que estamos viendo allí, vestido de un color azul, blanco y claro que sí, una delicada ropa con hermosa combinación, como dijimos, de colores, ese sacerdote, cuando oficiaba, entraba una sola vez al año y no en el lugar santo donde se realizaban los servicios cotidianos de sacrificio, sino que entraba en la recámara llamada lugar santísimo. Es allí donde este sacerdote, sumo sacerdote, entraba para alcanzar la reconciliación, para hacer una expiación por el pueblo, lograr la santidad de su pueblo, el perdón de su pueblo, la reconciliación con su pueblo, con Dios. Por lo tanto, también debemos recordar de que entraba una vez al
año. No hay otra manera que recalcar lo que aquí en esta imagen nosotros queremos proyectar. Entraba a oficiar ya de una manera distinta. Entraba a la presencia de Dios, porque en ese lugar santísimo, encima del cofre, encima de lo que llamaban ellos el propiciatorio, había la presencia maravillosa de Dios. Había un resplandor permanente, que eso señalaba la presencia personal de Dios en ese lugar. Era el lugar donde Dios se manifestaba con gloria. Por eso el sumo sacerdote entraba con mucho cuidado en la ceremonia de fin de clausura del año religioso en el pueblo de Israel al segundo departamento, llamado el lugar santísimo. Entraba con temor, entraba con reverencia, porque se acercaba a la sublime y poderosa presencia de Dios mismo, para cumplir con aquella promesa que había dicho que Dios estaría con su pueblo, que Dios se manifestaría con sus hijos, con sus hijas, lo que iba a representar a Emmanuel, cuando el Dios de los cielos se encarnara para manifestar y cumplir lo que Dios había prometido de que Él en persona estaría entre nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, es hermoso ir viendo y descubriendo lo que esta doctrina tiene en la actualidad. Hay vigencia en el plan de salvación. Todavía Cristo, hoy sentado a la diestra del Padre, es decir, en una exaltada posición, un Cristo glorificado, un Cristo exaltado, un Cristo perfecto, ministra ahora en favor de todos nosotros. Por eso, aquí en esta imagen, cuando el tiempo se nos está acabando, va a manifestar la maravillosa obra de que el sacerdote hacía en el tabernáculo terrenal. Hoy lo que hace Cristo tiene un paralelismo en el tiempo y en el espacio en el cual nosotros, como creyentes, aquí manifestamos y esperamos y creemos en ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en un paralelismo entre aquel tabernáculo terrenal en correlación con el tabernáculo celestial. Y aquí hacemos una pausa para reencontrarnos el próximo miércoles y seguir estudiando esta hermosa experiencia de un Cristo que es ministro, sumo sacerdote, que intercede por tu salvación, por mi salvación. Vamos a orar. Querido Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tenemos maravilloso sacerdote, no como los sacerdotes humanos, pecadores, falibles, limitados, sino un sacerdote supremo, un pontífice perfecto, un ministro santo, calificado y capacitado para ser nuestro máximo intercesor, para ser nuestro máximo abogado, para ser nuestro liberador. Gracias por aquel hermoso sacrificio en la cruz, pero también gracias por estar ministrando en favor de nosotros, pecadores, ante la presencia del Padre. Guárdanos de todo mal, quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.